Universidad y Expro, doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En el marco de la materia Seminario de Profundización en Técnica de Argumentación e Interpretación Jurídica, nuestra docente, doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres, el alumno, su servidor, José Francisco Ortega Barreiro, en la actividad 2, correspondiente a un video educativo. En este caso analizaremos la contradicción de tesis 293-2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, cambió el paradigma en el que se veía la justicia mexicana. Con un aspecto positivista, se transforma hacia un derecho ius naturalista. Y esto porque se integra como reconocimiento a los derechos humanos, no nada más lo que ya existía en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Y de paso también se señala que se deben interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, favoreciendo siempre a la persona la protección más amplia. Entonces pone en el centro de este tema a las personas. Además, bueno, todas las autoridades en el ámbito de su competencia pues, tendrán la obligación de respetar, proteger, garantizar y observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al respecto de los derechos humanos, ¿no? En los diferentes tribunales jurisdiccionales surgieron interpretaciones al respecto de este artículo primero constitucional y sobre cómo tendría que aplicarse la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales. En este caso, hablando de una contradicción, el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito sostuvo en un amparo directo, el 344-2008, que dichos tratados se encuentran por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. En el caso del primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito, señaló en su amparo directo 1060-2008 que cuando se trate de un conflicto que versa sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales deben ubicarse al mismo nivel que nuestra Constitución. En una segunda contradicción de estos mismos tribunales, en el aspecto de que cuando se tenía que interpretar la jurisprudencia o lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de algunos asuntos o casos, podría observarse como vinculante para las decisiones de los tribunales. Y bueno, en el caso del séptimo tribunal colegiado, estableció que era un criterio orientador, pero en el caso del primer tribunal colegiado en materia administrativa del trabajo, sostenía que era vinculatoria y por lo tanto era obligatoria, ¿no? Cualquiera de los aspectos que resolviera la Corte Interamericana y que se convertía en una jurisprudencia referente para los tribunales o para los jueces. En otro punto que no era tanto una contradicción, se decía, o los tribunales, estos tribunales que establecieron las dos anteriores puntos de contradicción, decían que no debían limitarse a aplicar solo las leyes locales, todos los tribunales, sino también los tratados o convenios convenidos o establecidos entre las normas jurídicas internas y las contenidas en los tratados internacionales. Es decir, el control de convencionalidad se debía aplicar a resolver los diversos casos o problemas jurídicos que tenían que atender, pero no se pronunciaban en ninguno de los dos casos o ninguno de los tribunales al respecto de la manera o quién debía pronunciarse sobre el control difuso, quién debía ejercerlo. Y entonces se decía que solamente el Poder Judicial de la Federación, en el caso del control concentrado, era quien podía aplicar la norma junto con los tratados internacionales
al respecto de lo que ordenaba el artículo primero constitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia en pleno tuvo entonces las cuestiones a resolver en tres aspectos, que sería la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. Dos, el carácter de jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana. Y bueno, al respecto, el expediente varios 912-2010 hizo sus consideraciones al respecto de la obligatoriedad de las sentencias condenatorias al Estado mexicano, y ellos decían, bueno, que no constituía jurisprudencia. Y por otro lado, en dicha resolución tampoco se resuelve el tema de la jerarquía de los tratados. Hacían referencia a estos dos temas, pero no era algo definitivo en ese expediente varios 912. Hablando del primer punto de contradicción a resolver, como es el caso de la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con relación a la Constitución, la Suprema Corte en esta contradicción de tesis 293-2011 resolvió que los tratados internacionales y la Constitución se integran en un bloque, es decir, que la Constitución ya protegía varios derechos humanos, pero al integrarse o al reconocerse los derechos humanos en los establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte, se amplía entonces este catálogo de derechos. Obviamente, al ser parte de la Constitución, este reconocimiento de derechos humanos y por parte de los tratados internacionales, pues no puede establecerse que sean de mayor jerarquía ni los tratados o la Constitución, sino deben estar al mismo nivel. Y en ese mismo punto, este catálogo se debe interpretar en cualquier norma que tenga que ver con los derechos humanos. Y en el caso del principio pro persona, bueno, pues es una herramienta armonizadora y que es dinámica y permite que la funcionalidad del catálogo se aplique, depende del caso concreto. Debido a lo anterior, estos derechos humanos emitidos o que están dentro de los tratados internacionales, en los que México es parte, constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional. Entonces, estas se articulan y se aplica de acuerdo a lo que proteja de una manera más favorable al titular, atendiendo al principio pro persona. Pero asimismo, otra parte importante que se definió es que cuando en la Constitución existe una restricción expresa a la aplicación o al reconocimiento de estos derechos humanos, tendrá que suspenderse, en virtud de que siempre podemos decir que existe una excepción a la regla y hay situaciones en las que los derechos humanos pueden restringirse. Finalmente, de la resolución 912 del expediente varios 912 del 2010, se reconoce o se establece que las autoridades jurisdiccionales pueden realizar el control de regularidad, ya sea en materia concentrada o difusa. Esto es, concentrada sea el Poder Judicial de la Federación, es quien puede tener el control concentrado, o el difuso, las demás autoridades, dependiendo de sus atribuciones y en la vía que se tramite el asunto, pueden emplear parámetros de constitucionalidad o convencionalidad de acuerdo a lo que beneficie mejor o que perjudique menos a la persona. El valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de señalar lo que establece la Suprema Corte, es importante mencionar que la jurisprudencia interamericana se integra en un sistema de precedentes. Por lo tanto, los criterios interpretados o interpretativos que contiene una resolución, pues debía ser vinculante. Esto es porque el derecho o la norma o la ley, cuando va a ser aplicada a un caso concreto, se interpreta invariablemente o en todo momento se interpreta para poder aplicarse. Y en el caso de un asunto
que tiene que ver con una violación de derechos humanos en donde se condena a un Estado que forma parte de este sistema, pues desde luego que la aplicación o la interpretación a un caso concreto pues tendrá que ser vinculante. Es razonable esto que sea vinculante. Y en este caso, el Tribunal Internacional, en el caso de sus sentencias, pues tienen un doble carácter, ¿no? Tutelar y preventivo. La oposición tutelar es cuando la Corte Interamericana, mediante una sentencia, se pronuncia para efecto de tutelar algún derecho o varios derechos, condenando a un Estado. Y entonces pide o busca que se desaparezca el efecto de una violación a esta situación. Y en el caso de lo preventivo, bueno, pues al tener un precedente o al resolver un caso concreto en contra de un Estado, pues previene a los demás estados parte para que eviten violar derechos humanos, cumpliendo así con un estándar mínimo, ¿no? Y que en casos futuros, tanto en el derecho interno como en el internacional, tengan un punto de referencia. De lo anterior podemos concluir que la jurisprudencia o los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces nacionales en todo el Estado mexicano, esté o sea parte del litigio o no. Y en todo momento se aplicará atendiendo el principio pro persona. Esto es un tema de colaboración y no de contradicción. Se integra, se mejora la interpretación sobre los derechos humanos y sobre todo la aplicación en casos concretos. Asimismo, el carácter vinculante pues, tiene 3 requisitos prácticamente, que es cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano sea parte, bueno, pues tendrá que ver una situación análoga, ¿no? Que cumpla con los parámetros adecuados y que en esta situación sea justificable la aplicación de dicho criterio jurisprudencial. Y en todos los casos, pues se pueda armonizar la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y finalmente, de ser imposible esa armonización, bueno, pues aplicarse lo que favorezca mejor o lo que favorezca a las personas, ¿no? Entonces se establecen 2 criterios obligatorios. En el primero de ellos vemos la voz que dice derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Y en el otro caso, en el otro criterio resuelto, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Entonces podemos concluir que los tratados internacionales con la Constitución o con su reconocimiento en la Constitución amplían el catálogo de derechos y esto forma un bloque de constitucionalidad quedando en el mismo nivel que nuestra Constitución. Hay un caso de excepción o casos de excepción que establece que existiendo una restricción, bueno, pues esta prevalecerá. Y en el caso de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el Estado mexicano es condenado, pues esa tesis o esa jurisprudencia será vinculatoria para todos los jueces. Y en el caso de que el Estado mexicano no sea parte, pues tendrá que ver parámetros de analogía con el asunto en sí para que pueda justificarse la aplicación de dicho criterio. Y bueno, aplicándose en favor de la persona, como lo establece el principio pro persona de nuestra Constitución. Gracias por su atención.